Ya, entonces ya tenemos aquí la primera pestaña y ya está. Vamos a ir ahora un poco más rápido y vamos a ir a la segunda pestaña que es ver la información del usuario. Ya, aquí lo que tengo es el botón de regresar, el nombre del usuario, crear una nueva tarea, terminar el web binder y la fecha de creación. Entonces vamos a hacer todo esto. Voy a importarme aquí nuevamente private AF para simplificar y aquí Angular Firestore. Ya, en el engine init, ya, aquí no vamos a usar el ciclo de vida de Angular porque vamos a crear la suscripción que la haga Angular automáticamente. Ya nosotros no nos vamos a encargar de eso. Es otra forma. Entonces lo que voy a crear aquí es un user observable, ya, un observable de mi usuario. Observable. Y lo que es un observable es como una suscripción, ¿ya? Ahora vamos a ver, aquí le voy a poner el tipo any y ¿qué va a ser este igual? Eso va a ser igual a this.af, que va a ser mi base de datos, af. Y aquí necesito mi documento. Ya voy a tener aquí mi colección, que va a ser de users, ya. De mi colección de usuarios, yo me voy a ir a mi documento.doc y aquí voy a necesitar el ID. Aquí voy a necesitar el ID que puede ser, yo qué sé. Ese ID ya vamos a ver cómo lo obtenemos. Y una vez que estemos en el documento, le vamos a hacer un value changes. ¿Ya? Entonces sí voy a tener los cambios. ¿Ya? Entonces aquí, si comparamos con lo que teníamos anteriormente, aquí tenemos el value changes y aquí un subscribe. ¿Ya? Este pipe me lo voy a copiar igualmente, tal y como lo tengo aquí. Y lo voy a pegar acá. Y voy a importar estas cosas de aquí. Ya, el pipe lo que hace es, puede ser filtros, puede ser cambios, ya. En este caso no estoy cambiando ningún dato, solo es para fines demostrativos. Pero ya con value changes, ya le digo que esto va a ser un observable. Si me vengo acá, me dice que tengo error de reiniciar la consola. Últimamente me da esos problemas. Voy a quitar de aquí el engine init. Y yo necesito aquí en mi observable, yo necesito el ID de mi usuario. Ya necesito este ID. Y ese ID, ¿cómo lo puedo obtener? Es en la ruta. Ya, entonces yo tengo que acceder a mi ruta y tomar el ID. Angular nos trae una función, un servicio que se llama Activated Route, que me trae el estado de la ruta, entonces lo voy a importar. Private route, que es de tipo Activated Route. Ya, y en ese servicio yo voy a tener el estado de mi root. Entonces voy a hacer un ejemplo aquí del ID, que va a ser un observable. Ya, igualmente de tipo string. Y eso va a ser igual a this.route. Punto. Y aquí tengo acceso a todas las propiedades de mi ruta. Tengo desde los hijos, qué componente estoy, qué datos, toda la información. Lo que me interesa son los params, que son los parámetros que vienen en la ruta. Punto. Ya. Ese es un observable. Punto params es un observable. Lo que yo necesito es el ID. Y si me voy aquí a mi app routing, tal y como le llamé a esa variable, se llama UID, el UID. Entonces, punto params, punto pipe, ya, ya. Entonces, aquí dentro de ese punto pipe le voy a mandar una función que se llama map, la cual va a tomar mi params, mi valor params, y lo va a transformar. Ya voy a obtener solo ese valor de params. Entonces voy a ponerle params, punto, y aquí mi UID.
voy a importar esto de mis operadores. Y aquí lo que estoy diciendo es, accedo a mis parámetros de la ruta y con este pipe transformo mis parámetros para obtener solo el UID. Ya, esos operadores de RxJS son súper útiles y les ayuda a full cuando trabajan con Angular. Ya, entonces aquí lo que tengo es mi ID, el ID de mi usuario, y aquí tengo el ID de mi colección. Una cosa importante es que aquí ya tengo dos observables. Tengo dos observables, entonces aquí algo chévere que puedo hacer es tomar el uno observable que me sirva de entrada para mi segundo observable, para obtener el ID aquí. Entonces, primeramente vamos a ver qué me trae este ID, si funciona. Entonces voy a tomarlo aquí. Me voy a ir aquí a mi HTML. Y antes del header, antes de todo, voy a poner aquí para ver de ejemplo. Voy a poner un P. Y aquí dentro le voy a mandar mi ID. Ya. Pero como este es un observable, tengo que mandarle aquí el pipe que se llama async. Entonces, con este async, Angular solito crea la suscripción y cuando termine el componente se desuscribe. Déjame ver algo que me da errores aquí. Y con eso ya no tengo que utilizar el método onDestroy, ¿no es cierto? Sí, con eso ya no tengo que utilizar el ciclo de vida, porque Angular ya solito se encarga. Nuevamente aquí. Es de Firestore esto. Ya, entonces aquí tengo ya mi ID. El mismo ID que le mando acá, lo pasa acá. Si yo le cambio este ID, se va a actualizar. Ya, entonces aquí ya tengo yo mi ID. Ese es el ID que yo necesito. Entonces tengo un observable aquí que va a tener mi ID y tengo otro observable aquí que va a tener mi colección de usuarios. Aquí lo que yo voy a hacer es a mi ruta, a mi ID que viene en mis parámetros, lo voy a transformar a un observable que viene en mi colección. Entonces aquí, espero no se me confundan, pero voy a hacer esto. Punto y coma. Y voy a ir poniendo aquí comentarios. Y aquí lo que voy a recibir, tengo el ID de la ruta. Y aquí lo que estoy obteniendo es esto, ID de la ruta. Voy a crear aquí otra función. Merge map. Ya, que va a recibir ese ID como entrada. Y yo lo voy a transformar a un observable. Entonces voy a literalmente copiarme este dato de aquí. A este ID que me llega por en esa función, se lo voy a pasar a mi colección de usuarios. Entonces aquí voy a ponerle ID. Voy a terminar esa consola. Esperen un segundo que esto va acá. Ese me da error porque este tiene que ser tipo N. Y voy a comentar esto un ratito para explicarles. Ya. Yo recibo el ID aquí, el ID que le definí acá. Y con este merge map le voy a decir que voy a cambiar de suscripción, que voy a transformar esa suscripción, que ya no me voy a suscribir tanto a los parámetros, sino que le voy a meter otro observable ahí. Y el otro observable es este value changes. ¿Ya? Entonces aquí tengo mi documento .id y con ese value changes, que es otro observable, y así vemos aquí dice observable de tipo unknown, ya lo voy a cambiar. Entonces si me vengo aquí, ya tengo el nuevo observable. Observable. Y una vez que tengo ese nuevo observable, puedo igualmente utilizar las funciones de tab, pipe, porque ese observable aquí ya lo transformé a un observable
de mi base de datos. Entonces aquí literalmente voy a copiarme estas funciones de aquí y las voy a pegar acá. Ya, y no tenemos, como que dice, la función sigue siendo la misma, pero ahora los combiné y ahora recibo el ID de la ruta y lo transforma a un observable de usuario. Voy a cambiarle el nombre a mi variable porque ahora este es un user OBS. Me voy a ir aquí a mi view user info y aquí le voy a actualizar ese por user OBS. Y si me vengo aquí a mi base de datos me va a decir object. Y yo lo que necesito es a este valor asíncrono, que ya está, le voy a mandar otro pack que se va a llamar JSON, que me va a permitir ver qué información hay. Y si lo cargo, aquí ya tengo la información de mi usuario. Y si navego fuera de esta ruta, se finaliza la suscripción. Se finaliza esta suscripción que yo le dije acá, FinSub. FinSub, usuario le voy a poner. Usuario. Voy a navegar a mi usuario. Aquí se crea la suscripción y si me voy fuera, me dice fin subusuario. Entonces ahí yo ya no le dije crea una suscripción, desuscríbete. Eso ya lo hizo Angular automáticamente. Y ese es el poder de usar este pipe async que se encarga de hacer todo ese proceso. Ya, entonces aquí nuevamente voy a crearme un ng-content. ng-content. Container. Y le voy a decir aquí ng-if. Ya, sí, y aquí le voy a mandar user observable data. Le voy a mandar mi pipe async. Si tengo información en mi user data, me va a decir verdadero. Si no tengo información porque todavía no lo ha cargado, porque no existe, me va a dar un error. Y ese valor lo voy a pasar como una variable para poderlo usar dentro de mi HTML que se va a llamar user. Es user. Voy a hacer aquí un wrap sobre mi header. Y aquí yo ya tengo mi variable user que puedo poner aquí. User punto y aquí puedo mandarle un display name. Voy a eliminar esto. Y aquí ya mantengo la información de Bruno Alexander Esparza, tal. Y si me vengo acá, Juan Pablo, me dice ya la información Juan Pablo. Voy a limpiarme un poco la consola, voy a eliminar un poco de console logs. Voy a quitar esto y esto, porque lo que me interesa está aquí. Y en mi list users también voy a quitar este de aquí. Voy a quitar mi pipe completamente. Ahora vamos a hacer rápidamente la suscripción para tener mi colección de tareas rápidamente. Entonces voy a copiar este observable que ya había creado y vamos a modificar. Voy a tener aquí un task observable que igualmente necesita el parámetro que viene en la ruta, que es el ID. Y aquí lo voy a transformar. Un users doc.id lo voy a transformar por value changes. Aquí estoy en mi documento. Entonces aquí le voy a decir collection otra vez. Le voy a decir aquí la colección de tareas, de tasks. Transformo el nuevo observable. Y me vengo acá a mi user input task. Y nuevamente. ng content. ng container. Y aquí le voy a hacer un ng forward, porque esa va a ser una lista. Ya voy a tener aquí varios documentos de tareas. Entonces voy a hacer un ng for task
ya que va a ser mi tarea, task de mis tareas, task obs, y aparece es un observable. De momento ese es un observable. Entonces lo que voy a hacer aquí es mandarle el pipe a sync. Entonces aquí nuevamente es como en el ejemplo anterior, vamos a esperar a que se resuelva la sync y una vez que tenga datos voy a hacer la iteración. Voy a hacerle un wrap aquí rapidito y vamos a ver. Voy a mostrar la información aquí que va a ser el task. Task, punto, y aquí le pusimos label en nuestra base de datos. Entonces vamos a mostrar aquí la tarea. Y pareciera que no hay ningún cambio. Ya voy a editar aquí mi base de datos la tarea. Hola mundo. Hola mundo, y ya se actualizó aquí mi tarea. Luego vamos a ver cómo trabajamos con esta fecha para tener la fecha de creación. Pero ya tenemos aquí la información de nuestro Hola Mundo. Ya estamos cargando de la base de datos toda esa información. Ahora vamos a hacer la funcionalidad de agregar una nueva tarea. Agregar una nueva tarea. Me voy a ir rápidamente aquí a mi otra carpeta donde tengo Create Task. Ya que simplemente tengo aquí un input. Todavía no he conectado ningún formulario, que lo vamos a hacer ahora. Pero lo que tengo aquí es un input que tiene un label. Ya. No tiene nada de momento. Vamos a crearlo todo. Entonces, voy a importar aquí mi formulario que es private. FB, ya. Private FB significa form builder. Form builder. Ahí se me va a tocar acá que no importarlo manualmente. Import statement que va a venir de @angular angular core barra, ¿dónde es angular core? Angular common barra forms, no. Core barra forms, no. Espérame. Animation CLI compiler. No creo que venga del compiler. No, viene de forms esto. Aquí voy a importarme el form builder. Pero esto está muy grande. Voy a salir aquí un poco más grande. Ya, disculpe. Ese form builder es el que necesito. Entonces, de tipo form builder. Me equivoqué con el antiguo módulo de HTTP, que es el que se dejó de usar. Disculpen. Ya aquí voy a tener mi form builder. Voy a crear aquí mi formulario. Entonces voy a crear aquí rápidamente el formulario. Que va a ser el new task form. Que va a ser de tipo form control. Form group. ¿Ya? Y aquí al momento de crear este nuevo form voy a decirle this.newTask. New task form va a ser igual. Y que le voy a decir a this.formBuilder. Group. Y que lo que va a recibir es un objeto.
Perdón. Ya aquí van a recibir un objeto y yo le voy a decir aquí las propiedades de mi formulario. Para ese formulario le voy a definir solo una propiedad que va a ser el label. Entonces, label de tipo, y aquí voy a crear un arreglo que va a tener un valor inicial de nulo y que va a tener un validators.require. Porque sin label no voy a poder crear una nueva tarea. Tengo esto. Si estoy creando mi formulario rápidamente, voy a conectarlo acá con mi create task. Entonces, nueva tarea y aquí tengo mi formulario. Entonces aquí le voy a poner form control name y le voy a poner news task form. Este va entre corchetes. No, así creo que va. Form group. Aquí va este, perdón. No era form control. Form group. Ya, y aquí me da un error de que dice que no es conocido. Y esto pasa porque necesito importarme el módulo de formularios en mi aplicación de Angular. Entonces, app module. Y aquí voy a hacerle un nuevo import que va a ser reactive forms module. Ya voy a importar esto. Y voy a volver a mi guardar. Y voy a volver a mi componente y ya se fue el error. A este input le voy a decir que va a ser mi control. Entonces, form control name igual. Y aquí yo le tengo que decir el nombre que le mandé. Acá, este nombre. Entonces, label, lo voy a pegar acá. Y este bot, de aquí le voy a poner aquí una nueva función que va a llamar ngSubmit, que va a ser cada vez que él se vaya a subir el formulario, llama esta función, ya sea porque le da enter o ya sea porque utiliza el botón. Aquí si se fijan, este botón es tipo submit. Entonces al darle clic va a llamar esta función. Se va a hacer igual. Aquí le voy a mandar la función save, entre paréntesis, y voy a crear esta función save acá. Ya. Lo que voy a hacer en esa función es primero validar si cumple todos los requerimientos mi formulario, si es válido, y voy a guardar el valor. Ya voy a imprimir primero en consola. Entonces voy a hacer aquí if this punto new task form, ya, punto valid. Si es válido, voy a hacer un console.log de this.newTaskForm.value. Si no, else, y le voy a mandar aquí un alert para que le digan formulario incompleto. Formulario incompleto. Vamos a ver aquí mi aplicación, si no hay ningún error. Vamos a irnos aquí. Bruno Esparza, en nueva tarea, y le voy a dar a guardar. Me dice formulario incompleto. Y esto ocurre porque mi campo es requerido. Entonces voy a empezar a llenar aquí mi campo y le voy a dar a guardar. Ya, y como ahora ya es válido, me imprimió el valor de guardar, que es lo que yo escribí acá. Entonces sí, ya tenemos el valor. Tenemos el valor aquí. Voy a refactorizar esto. Bueno, después vamos a refactorizar esto. Pero ya tengo aquí mi validación. Voy a guardarlo ahora. Voy a importarme mi base de datos. Entonces, private fb, AF, que va a ser mi Angular Firestore. Ese tiene que importarse bien. Ya, entonces voy a irme acá. Voy a abrir aquí corchetes. Y voy a ponerle this.Angular Firestore. Y aquí nuevamente necesito la información de mi colección, de mi usuario y todo eso. Entonces, collection
Lo voy a mandar aquí usuarios, users, punto doc. Aquí necesito el ID de mi usuario, punto. Colección nuevamente. Que mi colección va a ser tasks. Task. Ya, y aquí voy a hacer un punto add. Un punto add. Y aquí necesito mandarle un objeto. Y lo que va a tener este objeto va a ser el label. Que va a venir de mi formulario, que ya lo vamos a ver cómo lo hacemos. Y va a tener un timestamp. Un created. Un created add. Ya que va a tener una fecha de creación. Y aquí tengo 3 errores, vamos a resolverlos. El primero es el ID del usuario. Como ya habíamos trabajado antes, voy a importarme aquí mi ruta, el estado de mi ruta, entonces private route activated route. Voy a darle aquí unos saltos de línea. Entonces necesito el ID. Voy a irme aquí y le voy a poner const ID va a ser igual. ID va a ser igual a this punto mi ruta punto. Como estoy creando y necesito este valor que sea directamente el valor, no necesito que sea un observable, me voy a ir punto snapshot. Ya entonces ahí tengo una copia en ese preciso instante del estado de mi ruta. Aquí me voy a ir punto params. Ya aquí ya tengo mi objeto de parámetros y aquí voy a obtener el UID. Entonces aquí ya tengo la idea. Para obtener mi label voy a hacer un const label, va a ser igual a this.notaskForm punto label. Un punto coma, un punto coma. Entonces ya tengo mi label. Ahora este created add. Ya la fecha de creación. Const created add va a ser igual a, ya necesito la fecha de creación. Yo podría ponerle aquí un new date. New date. Ya, y funcionaría. Me daría la fecha de creación porque estoy creando la fecha en este momento. El problema con usar este new date es que si yo, por ejemplo, le cambio la fecha a mi equipo, se va a perder esa fecha de creación. Y yo lo que quiero es la fecha del servidor, en verdad. Quiero la fecha en el momento que crea el usuario la función. Entonces aquí voy a crear voy a usar un valor especial que me da la librería de Firestore que se llama Firestore Store punto, y aquí le voy a decir un field value punto server timestamp. Ya esa es una función que me da Firestore que le dice al momento de crear le vas a poner la fecha del servidor. Entonces ya tenemos mi label, mi fecha de creación y todo esto. Eso creo que es todo. Vamos a ver si funciona. Cuando esto se ejecuta es una promesa. Entonces aquí tengo que ponerle otra vez el tiempo. Aquí una wait. Aquí le voy a poner async. Y aquí le voy a decir, una vez que termine de guardar esto, se lo voy a poner dentro de un try catch, por si hay algún error. Y aquí catch alert. Ocurrió un error al guardar. Ocurrió un error al guardar. Y si todo sale bien, le voy a decir alert. Se guardó correctamente, se guardó
correctamente y lo voy a navegar al usuario a la página anterior. Entonces aquí me voy a importar el navegador, ya, el que controla mis rutas. Entonces voy a decirle private router, ya que va a ser de tipo route. Private router. Entonces me voy a ir aquí, le voy a decir, ya se guardó correctamente. Entonces this.router.navigate y que lo voy a pasar primero donde quiero que navegue. Quiero que sea a barra users barra, ya el segundo parámetro va a ser el ID del usuario para que regrese uno. Ya, entonces ahí ya estamos haciendo toda la funcionalidad. Aquí me falta una wait porque esta ruta es asíncrona. Y tenemos todo esto. Ya, vamos a probarlo. Ya, aquí me da un error y es que estoy importando toda la librería de Firestore y lo que en verdad necesito es solo importar la aplicación. Entonces aquí tengo que ponerle un barra app. Eso es importante para que se vaya ese error. Vuelve a recargar. Listo. Voy a crear aquí una nueva tarea 2. Y le doy a guardar. Esperamos un segundo. Se guardó correctamente. No hubo ningún problema. Le damos OK. Y nos vamos a la ruta anterior. Sino que aquí me equivoqué y es barra usuarios. Aquí, la ruta es barra usuarios. Si me da un error, me manda a la página inicial. Y vamos a ver qué tiene aquí. Y tiene mi hola mundo. Entonces aquí pasó algo y es que no se guardó donde quería. Vamos a ver qué pasó. Voy a darle aquí un reload. Y tal vez escribí por ahí alguna mala sentencia. Porque se guardó en algún lado. Y sí, efectivamente se guardó aquí. Y esto ocurre porque ya, al decirle yo creo una nueva tarea, estoy navegando a una ID que es desconocido, que es nuevo. Entonces lo que yo necesito aquí es decirle en mi view user info, al momento de navegar, es darle un ID. ¿Dónde está? Un ID válido, que va a ser el ID del usuario. Entonces, user.id. Y ahora sí, con esto ya debe funcionar. Voy a regresar. Y si me voy aquí a nueva tarea, ella me navega con el ID correcto del usuario. Y aquí se le pongo en nueva tarea 2. Guardar correctamente. Me devuelve a la página interior. Y aquí ya está la nueva tarea que acabo de crear. Y la fecha es la fecha del servidor. Ya. Bueno, aquí tengo esa fecha que está quemada en el HTML. Pero como yo ya tengo la nueva propiedad que es punto created@, voy a cambiarla aquí directamente, que va a ser task.created@. Ya vamos a ver qué me trae esto. Voy aquí a mis usuarios, voy a irme aquí a las tareas y voy a abrir una tarea. Ya, aquí tengo la propiedad created@. Bueno, aquí hay algunas cosas que se pueden mejorar. Ya. Entonces me voy aquí, aquí me da unos números que son extraños, no les voy a decir que no. Entonces vamos a transformar este número a una fecha punto. Y aquí Firestore nos da una función que se llama date. No, déjame buscar eso. Timestamp to
Seconds now value date to date. Se llama to date la propiedad. Punto to date. Ya, aquí le voy a poner estos símbolos de interrogación para que en caso de que exista, si existe esa propiedad, me llame el punto to date. Porque si no existe, como es en el caso del primero, me va a dar un error de nulo. Entonces, con esto le voy a decir, transformar una fecha, de aquí ya me da la fecha completa, pero quiero que sea más bonita, entonces le voy a mandar el pipe, date. Y así, si eso, se ve aquí, ya, la fecha del servidor con la que se creó. Ya, de momento, ¿tienen alguna pregunta, algo? Porque ya mismo se acaba esta reunión y vuelvo a crear otra. Bueno, se vuelven a unir a la misma. Y ya terminaremos con eso. No, todo está claro. Ya, entonces, termina esta reunión y se vuelven a unir. Porque ya mismo se acababa.